desde el 98, o sea que ya tiene varios años. Entonces, él nos va a dar el tema titulado El juicio investigador. Así que para ustedes el tiempo. Amén. Buenos días, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Bueno, la mayoría ya me conocen. Estuve en la iglesia de la Central dando algunos seminarios. Hace quizás una semana, quizás terminamos. Sí, ¿verdad? Hace una semana, dos semanas. Sí. Algunos hermanos estuvieron asistiendo. Sé que fue de mucha bendición y que la gloria sea por nuestro Dios. Amén. Y quiero dar gracias a Dios primeramente por este privilegio que me da de poder presentar su palabra, y hermano también, hermano Antonio, que me hizo una invitación ahí por medio de un mensaje para que pudiera estar aquí con ustedes compartiendo un tema que es de vital importancia para el pueblo de Dios, que es el juicio investigador, una doctrina o una enseñanza cardinal entre la iglesia adventista del séptimo día. Como ya me conocen, no soy muy dado a dar sermones, yo no doy sermones, doy estudios bíblicos. Me gusta enseñar a la iglesia lo que dice la Biblia, me gusta instruir a la iglesia las verdades distintivas de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer en conocimiento. Elena de White dice que en lugar de tener tantos sermones, debe enseñársele a la iglesia a estudiar la escritura. Debemos de conocer las verdades de la iglesia, los mensajes que tienen que ver con la verdad presente. Espero que estén bien concentrados, puedan, si no son muy hábiles en buscar los textos bíblicos, puedan anotarlos. Yo creo que se van a estar proyectando los textos en la pantalla para que podamos concentrarnos y podamos seguir la secuencia del tema. Ya que es un tema de vital importancia para el pueblo. Antes de todo quiero que hagamos una oración para que Dios dirija este estudio. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, exaltado y engrandecido sea su nombre. Bendice a su pueblo, Señor, bendice a las visitas. Que este estudio, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Bendice esta reunión, que tu Espíritu Santo sea guía, que nos guíe a la verdad, nos haga entender estos temas que son de vital importancia para nuestra vida. Amén. Bendícenos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El juicio investigador. Saben, hermanos, de que hay muchas denominaciones religiosas que tienen o que creen la misma doctrina que nosotros creemos. Algunas, por ejemplo, saben de que hay iglesias que guardan también el sábado, aparte de la iglesia adventista. ¿Saben ustedes eso? Hay muchas iglesias que guardan también el sábado. Tenemos, por ejemplo, ¿qué? Tenemos la iglesia de Dios, también guardan el sábado, igual que nosotros. Tenemos la iglesia, los bautistas del séptimo día. Aquí no hay, pero en Estados Unidos hay muchas iglesias de eso, también guardan el sábado. Tenemos los judíos mesiánicos, también guardan el sábado. Tenemos los adventistas reformados, entre comillas, también guardan el sábado. La reforma pro salud. ¿Sabía usted, hermano, que entre los judíos mesiánicos aprecian mucho también la reforma pro salud como lo aprecia la iglesia adventista? Tenemos también otras doctrinas que muchas iglesias comparten con nosotros, como por ejemplo el estado de los muertos. ¿Saben ustedes que los testigos de Jehová también creen lo mismo que nosotros creemos respecto al estado de los muertos? Que los muertos nada saben y están inconscientes en el estado interino de la muerte. O sea, ¿por qué les digo yo esto? A pesar de que muchas denominaciones religiosas comparten muchas doctrinas
doctrinas y creencias que nosotros creemos, pero hay doctrinas y enseñanzas que son cardinales y vitales para el pueblo adventista que no lo comparte ninguna denominación, y es la doctrina del santuario. Ninguna denominación religiosa cree lo que creemos nosotros con respecto al santuario. Pueden tener muchas doctrinas que se parecen a las nuestras, pero la doctrina del santuario es una doctrina únicamente y exclusivamente ¿de quién? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El hermano White, en el libro Evangelismo, página 165, dice de que la correcta comprensión del santuario es el fundamento de nuestra fe. Es una doctrina cardinal entre el pueblo adventista. Y entre paréntesis vale la pena decirlo. Es una de las doctrinas de que menos se conoce y se estudia dentro de la iglesia adventista. Hay gente que tiene tiempo en la iglesia adventista y estas cosas las ignora. Cuando el origen de la iglesia adventista es una iglesia que se levantó en armonía a una fantasía que tiene que ver con el santuario. O sea, somos una iglesia profética, somos una iglesia que tiene sus bases en la profecía. No somos una iglesia del montón, somos una iglesia netamente profética que se levantó en armonía a la profecía. Hasta 2300 tarde y mañana el santuario ¿qué? Será purificado. En esta hora vamos a tratar un tema que tiene que ver con el santuario y con el aspecto del juicio. En realidad el juicio consta de tres partes. La iglesia adventista tiene una comprensión del juicio bien diferente como lo tiene la otra iglesia. Por ejemplo, las denominaciones religiosas, ¿qué es lo que creen respecto al juicio? ¿Qué es lo que creen? De cuando Cristo venga por segunda vez, viene a juzgar ¿a qué? A los vivos y a los muertos. Inclusive el credo católico así dice, que Jesús cuando venga por segunda vez, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. La iglesia adventista tiene un concepto mucho más amplio del juicio. Inclusive el juicio de las naciones, o el juicio, o la última fase del juicio se le llama juicio ejecutivo. Pero la iglesia adventista tiene un concepto mucho más amplio del juicio. El juicio consta de tres partes: el juicio investigador, el juicio milenario y el juicio ejecutivo después de los 1000 años. En esta hora vamos a estudiar la primera fase del juicio. Vamos a colocar, o vamos a estudiar, o vamos a profundizar solamente en esta parte del juicio. Por falta de tiempo no podemos hablar de las tres fases. Solo vamos a hablar de una fase que es de vital importancia para el pueblo de Dios: el juicio investigador. Muchas denominaciones religiosas atacan esta enseñanza. ¿De dónde los adventistas del séptimo día se les ocurre decir esto del juicio investigador? ¿A dónde aparece en la Biblia el juicio investigador? ¿Podemos sostener estas verdades o esta enseñanza con la Biblia? Y quiero decirles algo muy importante, amigos y hermanos. La palabra juicio investigador no es bíblica. Igual como la palabra milenio no es bíblica. Pero sí la enseñanza. ¿Me estoy dando a entender? La palabra juicio investigador no la va a hallar en la Biblia, pero sí la doctrina y la enseñanza. Por ejemplo, ¿usted encuentra alguna palabra en la Biblia que hable, que diga Trinidad? La palabra Trinidad en la Biblia. La palabra no, pero el concepto sí. Hermano, ¿me estoy dando a explicar? ¿O no? Yo quiero que lo demos a entender porque me da la impresión de que no me están captando. La palabra textual en la Biblia no se encuentra juicio investigador. El término juicio investigador solamente es un término para referirse al método que Dios usa para investigar los casos de los profesos seguidores de Cristo. ¿Qué dije? ¿Qué dije, hermano? ¿Captaron? La palabra textual no se encuentra en la Biblia. Solamente es un término para referirse al método que Dios usa para investigar los casos de los profesos seguidores de Cristo. ¿Captaron? Igual como la palabra Trinidad, es cierto, no aparece la palabra Trinidad, pero eso no significa que no esté la enseñanza o el concepto.
La palabra milenio tampoco no la encontramos en la Biblia, es muy cierto eso, pero sí la doctrina y la enseñanza. ¿Qué significa la palabra milenio? ¿Un periodo de qué? 1000 años. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? La palabra textual no está, pero sí el concepto o la enseñanza es igual como el juicio investigador. No encontramos la palabra, pero sí que el concepto. ¿De dónde los adventistas sostienen la enseñanza de un juicio investigador? Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Este juicio investigador se desarrolla antes de la segunda venida de Jesús. ¿Ya dije? Y los casos que se consideran son los casos de los justos. Ningún impío es juzgado en el juicio investigador. ¿Captaron? El juicio investigador es el juicio previo antes de qué? De la segunda venida de Jesús. Y los casos que se consideran, ¿cuáles son? Los casos de los santos o de los profesos seguidores de Cristo. ¿A dónde la Biblia habla de un juicio investigador? Quiero que tomen sus Biblias y vamos a profundizar en las Escrituras. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Dice el sabio Salomón lo siguiente. Leamos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra, ¿qué? A juicio. A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o qué. Sea buena. Pregunta, hermano, ¿Dios registra a buenas obras y malas? ¿Dios las registra según este texto? ¿Sí o no? Amén. ¿Está leyendo conmigo? Aquí dice que el juicio se hace sobre toda cosa encubierta, sea buena o mala. No importa qué cosa se hizo, no importa qué pecado oculto se hizo, Dios lo registra, ya sea bueno o mala la acción o la obra. Dios la registra. Y aquí se menciona de que este juicio se hace basado en una norma. ¿Y cuál norma es? Los mandamientos de Dios. Amén. Dios todo lo registra. Y por medio de estos registros es que se hace el juicio. Veamos el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 36 al 37. Ahí se presenta la idea de que Jesús hace un juicio, de que Dios hace un juicio. Y veamos sobre qué. Mateo 12, 36 al 37. Mas yo digo, Jesús dice aquí, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta que en el juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será ¿qué? Condenado. Pregunto, ¿Dios registra las palabras también? ¿Dios lleva un registro de las palabras? ¿Dios lleva un registro de acciones buenas y malas? Dios registra todo, aún las intenciones del corazón, porque el contexto de esta cita es: de la abundancia del corazón habla la boca. Dios registra todo, registra intenciones, registra obras buenas y malas. Dios registra palabras, todo lo registra. ¿Estamos claros en eso? Ahora, algunas personas enseñan de que los hijos de Dios no van a ser juzgados, pero la Biblia dice que los hijos de Dios deben de ser juzgados. En el libro de Romanos 14, versículo 10 al 12, se presenta también esta idea de que el pueblo de Dios es juzgado antes de que Jesús venga por segunda vez. Romanos 14, versículo 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de ¿qué? De Cristo. Pregunto, ¿la iglesia es juzgada? ¿El pueblo de Dios es juzgado? ¿Sobre qué? Ya vimos anteriormente, sobre toda acción buena o mala. Pues escrito está:
vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios hace un juicio sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿será que la iglesia es necesario que se juzgue? 2 Corintios 5:10 presenta esta idea del juicio. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o qué. Pregunto, según este texto, ¿la iglesia tiene que ser juzgada? Sí. ¿Está claro? ¿Cuál es el código por el cual somos juzgados? ¿Será que Dios nos juzga por medio de un código, basado en un código? La Biblia dice que sí. Santiago 2:12. Santiago 2:12, el apóstol Santiago dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 12. Hablad y así hacer, por lo que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? La norma por la cual somos juzgados, ¿cuál es? La ley. O sea, en el juicio que se desarrolla antes de que Jesús venga por segunda vez, se hace basado en la norma de la ley. El código por el cual somos juzgados es la ley. ¿Estamos claros? Ahora la pregunta es, ¿este juicio a dónde se lleva a cabo? El libro de Daniel nos presenta que este juicio se lleva a cabo en el cielo. Y es antes de que Jesús venga por segunda vez que se desarrolla este juicio. El libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10, nos presenta esta idea de juicio. Mire qué interesante lo que dice el profeta Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué? Tronos. ¿Fueron puestos qué? Dice. Tronos. Significa que los tronos no estaban ¿qué? Allí. ¿Estamos claros? Fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de qué? De día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros ¿qué? Pregunto, ¿Dios dónde registra las acciones buenas y malas? ¿Dónde las registra? En los libros. Aquí está presentándose una idea de un tribunal, de un juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Estamos claros? La pregunta que debemos de hacernos es muy interesante. ¿Por qué Dios necesita registrar las cosas en libros? ¿Y por qué Dios necesita hacer juicio sobre cada uno de nosotros? ¿Acaso será Dios que no sabe quién es fiel y quién no? ¿O acaso Dios necesita anotar las cosas para que no se le olviden? Porque aquí dice que Dios registra todas las cosas en los libros. ¿Será que Dios le olvida las cosas? ¿O será que Dios no sabe quién es fiel y quién no? No lo creo. El juicio no es para informar a Dios quién es fiel y quién no. El juicio es para informar a todo el universo quién es fiel y quién no. El juicio o el registro que se lleva en los libros es para informar al universo, porque los que no conocen quién es fiel y quién no son los seres creados. Dios sí lo conoce. ¿Saben algo muy interesante, hermano? Los ángeles no pueden leer los pensamientos, ¿saben ustedes eso? Un ángel no conoce qué es lo que está pensando usted, ni mucho menos el diablo no le conoce sus pensamientos. El diablo para tentarlo, dice el hermano Juan, o para hacerlo caer, es que le insinúa un pecado y le sigue la lógica. Pero no es que le lea los pensamientos del diablo. El único que conoce los pensamientos, ¿quién es? Dios. Es un atributo exclusivamente de Dios y de Cristo Jesús. Los ángeles no saben quién es fiel y quién no. Dios registrará las cosas para que sea una evidencia o un testimonio para el universo. ¿Saben algo muy interesante, hermano? La Biblia dice
de que en este conflicto entre el bien y el mal, todo el universo está implicado. Miren lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Dice lo siguiente. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a qué? Y a los hombres. En otras veces dice el universo. Todo el universo está pendiente del conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla aquí en este planeta. Y es necesario que este juicio aclare dudas ante el universo, no para informar a Dios. Dios no necesita registrar nada, ni mucho menos hacerle un juicio a usted para saber quién es quién y quién no. El juicio es para informar al universo y a los seres creados. ¿Me estoy tratando de explicar? Cuando Jesús venga por segunda vez, no viene a juzgar a nadie. Jesús, cuando viene por segunda vez, viene a pagar lo que cada uno se merece. En el libro de Apocalipsis 22:12 nos dice la idea. Apocalipsis 22:12 dice, el mismo Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué galardón? Regalo, lo que se ganó, para recompensar a cada uno según piense. Pregunto, si Jesús viene a pagar a cada quien según su obra, significa que ¿dónde se decidió quién se merece y quién no lo que la paga? Significa que se definió de antemano ¿en qué? En el juicio. ¿Me trato de explicar? Jesús no viene a decir, mira, vos hiciste y qué es lo que no hiciste. No, Jesús viene netamente ¿qué? A pagar conforme a nuestras obras. Eso significa que antes que se definió la paga. ¿Y dónde se definió? Vimos que en el juicio previo que se desarrolla en el cielo. Mateo 16, versículo 27, Jesús lo recalca nuevamente. Mateo capítulo 16, versículo 27, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de ¿qué? De su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme ¿qué? Si él viene a pagar, significa que de antemano ¿qué? Se definió. ¿Estamos claros? Se definió en algún momento de la historia. Antes de que Jesús viniera por segunda vez, hubo un momento donde se definió quién se merece vida eterna y quién no. Porque cuando Jesús viene por segunda vez, viene a pagar o a dar el galardón. Y repito, eso significa que de antemano, en algún momento de la historia se definió ese galardón. Y eso se desarrolló ¿dónde? En el juicio previo. ¿A dónde también presenta la Biblia este concepto? Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Aquí presenta la idea de que Jesús no viene a juzgar a nadie para darle la recompensa en el instante. Jesús viene solamente a pagar lo que se ganaron. Eso significa que de antemano se definió en el juicio. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo recalca esta idea también. El cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. ¿A qué viene a pagar Jesús? A sus obras. Viene a pagar según sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿A qué viene Jesús? A pagar, a dar las dos recompensas. Significa que en algún momento se definió, ¿sí? No necesitamos ser Salomones, tener un cerebro de Salomón para entender esto. Claramente la Biblia presenta la idea de un juicio previo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Dónde Apocalipsis presenta esta idea también? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. El mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Miren qué interesante. Y leamos con cuidado. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio
para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Para qué le doy el Eterno? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Miren qué mensaje lleva este ángel. Temed a Dios y dale gloria. ¿Dónde vimos esta palabra por primera vez? Temer. ¿Se acuerdan? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio llegará. ¿En qué tiempo está el verbo de llegar? Pasado, presente, futuro. ¿Qué dice? El juicio llegará. Hermano, ¿está leyendo la Biblia conmigo o no? Voy a hacer un paréntesis. Oigan lo que les voy a decir, hermano, muy importante. Y lo digo con respeto. Compruebe si lo que dice el predicador es verdad. No se trague todo lo que el predicador viene a dar aquí en el púlpito, porque algunos somos mentirosos, decimos cosas que no son ciertas. No estoy tratando de explicar qué quiero decir. Usted tiene que leer su Biblia si lo que dice el predicador es verdad. Y muchos no les gusta leer. Tenemos la costumbre de decirle a todo amén, aunque sea una mentira lo que está diciendo. A todos le decimos amén. Para yo decirle amén a algo tengo que estar ¿qué? Seguro, si lo que está diciendo el predicador es verdad. Aquí le dice una palabra mal dicha, llegará, como dice así el texto. ¿Cómo dice? Llegado. ¿Tiempo qué? Presente. Todos los profetas y los apóstoles predicaban. Viene un tiempo donde Dios juzgará, lo plasmaba en un tiempo futuro. Mientras aquí cuando dice llegará, ha llegado. En el idioma griego es un aoristo, es una palabra para, es la palabra presente para el verbo llegó, ha llegado, llegó. Y algo bien interesante es, hermanos, de que este juicio se hace mientras la iglesia, ¿qué es lo que hace aquí en esta tierra? Según lo que vimos en el texto. Correcto. Mientras la iglesia está predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿qué pasa en el cielo? Según el mismo texto, un juicio. O sea, esto no está refiriéndose a la segunda venida de Jesús, sino a un juicio previo. ¿Me pueden explicar, hermanos? Un juicio que se desarrolla antes de que Jesús venga por segunda vez, porque el texto me dice que mientras la iglesia predique el evangelio eterno, se hace el juicio. Muy importante eso. ¿Cómo comprobamos de que ese mensaje primeramente tiene que ver con el juicio previo antes de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo se comprueba eso? Fácil. Si ustedes notan, en Apocalipsis 14 encontramos los mensajes de los 3 ángeles. Lastimosamente en la iglesia no se conoce qué es eso de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Alguien puede responder qué son los mensajes de los 3 ángeles? Dice la hermana Guay en eventos del último día que esos mensajes van a estar predicando en la iglesia hoy. Es tremendo. Eventos del último día, página 16, dice que los mensajes de los 3 ángeles deben de ocupar el primer lugar en la mente de los adventistas. Y lo digo con respeto. En muchos púlpitos adventistas se están predicando sermones que se oyen en otra iglesia. Nada que ver con nuestro mensaje. Por eso que estamos creando una generación de adventistas débiles en la fe, que no soportarán la prueba final, porque desconocen nuestros pilares distintivos. Nos gusta predicar temas de Cash Luna o de Tommy que vemos en la televisión, pero nunca queremos predicar nuestro mensaje de verdad presente. Los mensajes de los 3 ángeles es el último mensaje que Dios da a este planeta Tierra antes de su segunda venida. Es el último mensaje de advertencia a un mundo agonizante.
Después de que estos mensajes se predican por medio de la iglesia, miren qué es lo que se ve. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. El contexto inmediato. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Hasta el 15. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. ¿Qué evento está describiendo Juan aquí? La segunda venida. ¿Captado, hermanos? O sea, antes de que Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a pasar en el cielo? Un juicio que se presenta en el mensaje del primer ángel. ¿Estamos claros? ¿Vieron la secuencia que lleva el Apocalipsis? Ahora, hermanos, cuando Jesús viene por segunda vez, dice que viene con una hoz. ¿Para qué sirve una hoz? En el oriente, en las tierras orientales, una hoz es como una gran, ¿cómo le podemos llamar así? Una gran cuba, aquí le llamamos cuba nosotros, pero es una gran hoja afilada donde se arrancan grandes proporciones de trigo. Aquí dice que la mies está madura y se viene a cegar la mies. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que maduraba la cosecha? ¿Qué era lo que maduraba la cosecha? Lo que maduraba la cosecha era una lluvia. Inclusive, en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis hay muchos términos que vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuántos ustedes han leído la palabra lluvia temprana y tardía en la Biblia? ¿Alguien de ustedes alguna vez esa palabra en la Biblia? Levanta la mano. Eso se ve muy a menudo en el libro de Joel, en el Pentateuco, mucho se repite esa palabra, lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana era la primera lluvia que caía en el cultivo para hacer crecer y germinar la planta. La lluvia tardía era la que se le conocía a las últimas lluvias que hacían madurar la cosecha, para que la cosecha estuviera madura y lista para permear, para cegarla. Este término Juan lo utiliza en esta cita que acabamos de leer para referirse al derramamiento del Espíritu Santo antes de que Jesús venga por segunda vez, que va por reforzar el mensaje de los tres ángeles para madurar en dos cosechas al planeta Tierra. ¿Saben que antes de que Jesús venga, el planeta Tierra va a estar madurado en dos cosechas? En el mismo capítulo 14, desde el 14 hasta el 18, se presentan que se maduran dos cosechas: la mies que representa a los justos y las uvas que representan a los impíos. El mensaje de los tres ángeles va a madurar dos cosechas. La gente va a rechazar el mensaje de los tres ángeles, llegará a formar parte de las uvas, los impíos, para ser pisados en el gran lagar. La mies, símbolo de los hijos de Dios. Los que reciban estos mensajes y los que reciban en su corazón estarán y formarán parte de la mies o el trigo. Interesante. La lluvia tardía. La lluvia tardía la vemos reflejada exactamente en Apocalipsis 18, el fuerte pregón, que es el mismo mensaje de los tres ángeles, pero intensificado. Es el derramamiento de la lluvia tardía. La pregunta es: ¿cuándo fue derramado por la iglesia de la lluvia temprana? Fue en el día del Pentecostés. ¿Sabían ustedes eso? Es cuando la iglesia naciente, fueron las primeras lluvias donde la iglesia empezó a nacer. Y al final de la historia se va a derramar la lluvia tardía, donde ese mensaje empezará con el poder del Espíritu Santo, vamos a durar dos cosechas. Depende de cómo se reciba. Si usted recibe estos mensajes, llegará a ser mies. Si usted lo rechaza, llegará a ser uva y será pisado en la cara, como dice Apocalipsis 14.
Significa que antes de que Jesús venga por segunda vez, se desarrolla un juicio previo, antes de la segunda venida de Jesús. ¿Dónde presenta también la Biblia esta idea de un juicio investigador? Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14. Miren qué interesante. La parábola de las bodas. Por falta de tiempo no les explico toda esa parábola, pero es una parábola preciosa. La parábola de las bodas. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14. Ahí en la parábola encontramos de que un rey mandó a hacer una boda a su hijo y mandó a llamar a la convidada. Y el requisito para entrar en esa boda, ¿cuál era? Estar vestido de boda. El rey manda a hacer una boda a su hijo. ¿Quién es ese hijo? El rey, el que es el padre. ¿El hijo es qué? Jesucristo. La esposa, ¿quién es? La esposa, ¿quién es? La iglesia. Así nos han enseñado. Pero no es cierto eso. Yo tengo un tema sobre eso. Conflicto de los siglos dice que la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén. ¿Y los invitados quiénes son? Nosotros. Las 10 vírgenes presentan este mismo aspecto, por falta de tiempo del pueblo. Yo le estaba presentando al hermano Tony de que para que la iglesia tenga un avivamiento y lo levantemos de la muerte espiritual, tengamos un seminario teológico para explicar todas estas verdades definitivas a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un seminario aquí? ¿Cuándo fue? Ya perdieron la cuenta. ¿Perdieron la cuenta desde el día o de muchas? Hermano, todas las parábolas están conectadas con esta idea. En Mateo capítulo 22, versículo 11 al 14, que acabamos de ver, leamos. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Ahí se le llora el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogen. Si ustedes notan, había un lugar donde estaba la recepción de los invitados y el rey entró para ver a los convidados. ¿Qué idea está presentando allí? Un examen. O sea, antes de entrar a la boda, ¿se hace qué? Un examen de los convidados. ¿Estamos claros? Este examen se hace en el cielo, mientras la iglesia ¿qué? Está en la tierra. O sea, las bodas del Cordero, ¿qué son? Las bodas del Cordero es el juicio investigador. Amén. Especialmente un detalle. Conflicto de los siglos dice que la boda del Cordero especialmente es el acto cuando el Padre enviste a Cristo con la vestidura de rey. O sea, el cambio de vestimenta es la boda del Cordero. Interesante. Porque según en este momento, ¿cómo está vestido Jesús? ¿Con qué ropa está vestido? El libro de Hebreos dice que Jesús está vestido ¿con qué? Como sumo sacerdote. Amén. Pero lo interesante es que cuando Jesús viene por segunda vez, no viene vestido como sumo sacerdote. ¿Cómo viene vestido según Apocalipsis 19? Viene como rey de reyes y señor de señores. Significa que en algún momento se le cambió la ropa. Amén. ¿Me están captando la mentira o no? Amén. Cuando el Padre le quita la vestidura del sumo sacerdote y le pone la vestidura del rey de reyes, ese acto es la voz del Cordero. Pero antes de que podamos estar presentes por la fe, se hace un examen. Ese examen es el juicio investigador. ¿Captan? El requisito para poder entrar a esa boda es estar vestido de boda. ¿Qué es estar vestido de boda?
Según este texto, no todos los de la iglesia están vestidos de boda. Hay unos, inclusive, esta parábola lo que está recalcando es de que por ser miembro de iglesia no garantiza la salvación, porque usted puede estar aquí en la iglesia y no estar vestido de boda. No se confunda. Aunque es muy bueno pertenecer a la iglesia, pero eso no me garantiza la salvación. Porque aquí vemos de que había uno que estaba formando parte de la iglesia, pero no estaba vestido de boda. ¿Qué está vestido de boda? El traje de boda representa la justicia de Cristo, imputada e impartida en nosotros. Y este es otro tema. ¿Sabe usted, hermano, qué es la justicia de Cristo? ¿Sabe usted qué es la justificación por la fe? ¿Sabe de qué dos maneras Dios da la justificación por la fe? ¿Conocemos eso? Doctrinas cardinales de la iglesia. Muy importante. El traje de boda representa la justicia de Cristo. La única forma de poder entrar a la vida eterna y a la boda es estar vestido de Cristo. Conflicto de los siglos, página 423. Conflicto de los siglos, página 423, párrafo 3. Dice lo siguiente, letra de guay. Conflicto de los siglos, página 423, párrafo 3. Antes de leer esta cita, les hago una pregunta. ¿Creen todavía en letra de guay aquí? ¿En lo que escribió ella? Bueno, hago la pregunta, hermano, porque pues, hay que tener tacto, porque hay iglesias donde ya no acepta la letra de guay como profeta. Ustedes pueden ver, hermano, la serie que grabé en la iglesia de Central, ahí está el tema. Hermano, este era un artículo y regalarle a mi hermano. El dragón en la iglesia. Muy importante que los hermanos oigan el tema. Una de las profecías es de que en la iglesia adventista se iba a rechazar el don de profecía. Iba a haber un ataque frontal al don de profecía. Y por eso pregunto, ¿creen todavía en eso? Porque hay hermanos que no creen. Hace poco estuve platicando con un primer anciano de una iglesia adventista. ¿Sí? Aquí hay. Después de regalar, hermano. Hace poco estuve platicando con un primer anciano de la iglesia adventista. Una iglesia adventista, oiga de lo que voy a decir, hermano. No sé cómo surgió la plática de espíritu de profecía. Y yo le cité a Elena de Guay. Y él me sale diciendo, hermano, no me cite Elena de Guay que yo no creo en ella. Me quedaste liso. Y primer anciano de la iglesia adventista, de una iglesia. Primer anciano. Imagínate, hermano, cómo estará la iglesia. Conflicto de los siglos, página 423. En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de ¿qué? De la boda. ¿Están conmigo? Exactamente, gracias, hermano. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver los huéspedes y cerciorarse de que todos lleven las vestiduras de boda y el manto inmaculado y el carácter lavado y emblanquecido de la sangre del cordero. ¿Qué es el traje de boda? El carácter de Cristo. Tenemos el carácter de Cristo, hermano. Interesante. Y aquel que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, se la paga. Pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en el reino, en su reino y sentarse en su trono. Conflicto de los siglos, página 424, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 424, párrafo 1, dice lo siguiente. Cuando haya terminado este examen, ahí está, gracias, hermano. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, o sea que sobre quién se hace el juicio,
quiero decir algo. El juicio investigador empezó primero por los muertos en Cristo. Empezando desde quién? Abel, el primero que murió. Y termina por los justos vivos, que vamos a ver más adelante eso. Entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a la boda y fue cerrada la puerta. ¿De qué evento está hablando aquí de hoy? De la Virgen. Se cerró la puerta de la gracia. Ese es el día que viene como ladrón de la noche. El cierre de la puerta de la gracia vendrá como ladrón de la noche. Interesante. Donde la Biblia enseña de que primero son juzgados los muertos y después los vivos, justos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 al 19. Interesante, hermano. Qué precioso estudiar la profecía. Hermano, ¿saben, hermano, que el libro de Apocalipsis está situado y basado en todo el santuario? Los capítulos 1 hasta el capítulo 9 tienen que leer, tienen que estudiarlos a la perspectiva desde el atrio al lugar santo. ¿Oyeron que estoy hablando, hermano? Y bien importante que tiene eso. El libro de Apocalipsis está basado en todo el santuario. El libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Los capítulos 1 hasta el 9 tienen que estudiarlo a la luz de la perspectiva del atrio, del campamento, del atrio y del lugar santo. Los capítulos 10 y 11 presentan los eventos en donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y los capítulos 12 hasta el 22 tienen que estudiarlos a la luz y la perspectiva del lugar santísimo. Interesante. O sea que los capítulos 10 y capítulo 11 de Apocalipsis es el interludio entre cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 presentan a la hora de que Jesús abre la puerta y cierra otra. ¿Captaron, hermano? ¿Me están explicando? ¿Cuándo es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? ¿Saben ustedes eso? ¿Vamos bien? ¿Cuándo? ¿Alguien me puede decir cuándo es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? El 22 de octubre de 1844. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en el cielo? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y en la tierra qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en la tierra? ¿Qué pasó? El gran chasco de 1844. La iglesia fue chasqueada. Tengo un tema, hermano, precioso, los chascos del santuario. Siempre que Jesús entra en un departamento del santuario, la iglesia que en la tierra tiene un chasco. Los discípulos tuvieron un chasco también. En el atrio, cuando Jesús murió en el atrio y resucitó, los discípulos tuvieron un chasco. ¿Se acuerdan cuando iban camino de Maús? Chasqueado, disolucionado. Chasqueado. Siempre que Jesús entra a una parte del santuario, la iglesia tiene un chasco aquí en la tierra. En 1844 la iglesia tuvo un chasco. ¿A dónde está presente la palabra chasco? La idea del chasco. Apocalipsis 10. El librito dulce y amargo. El chasco de 1844. Daniel 8:14 decía, hasta 2300 tardes y mañana, el santuario ¿qué? Será purificado. ¿Cómo así? Los pioneros empezaron a decir, ¿cómo así? No puede ser. ¿Cómo el cielo, un lugar tan puro, va a ser contaminado? ¿Cómo el santuario puede ser purificado? Podemos aceptar que el santuario terrenal sí era contaminado por los pecados del pueblo, pero no concebía la idea. Y esto, hermano, el dilema de los pioneros. ¿Cómo en el cielo puede haber contaminación? ¿De qué manera? Cuando el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 dice que era necesario que las cosas celestiales fueran purificadas. ¿Saben por qué era que el santuario tenía que ser purificado? Por dos cosas. Daniel capítulo 8
Dice, porque el cuerno pequeño tiró la verdad por tierra. Y en segundo lugar, es porque el pueblo de Dios había ensuciado el santuario. Porque simbólicamente, ¿dónde están nuestros pecados? ¿Dónde están nuestros pecados en este momento? En el santuario. ¿Cómo se metieron ahí? ¿Cómo se metían los pecados en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal? Por medio de la sangre. Cuando el pecador venía arrepentido, mataba un cordero, pero antes se confesaban los pecados, y el sumo sacerdote entraba con la sangre al lugar santo y rociaba en todos los lugares. Y de esa manera, simbólicamente, el santuario quedaba contaminado. Imagínense, hermano, yo me hago alguna pregunta cuando estoy estudiando estos temas. Qué interesante, digo yo. En un desierto árido, con una gran calor. ¿Sabe cómo es un desierto? Y hacer todos los días eso, de rociar sangre en todos los lugares adentro del lugar santo, eso es lo que se conoce como el tamir. A continuo se le hacía eso, tarde y mañana. Imagínense Chuquilla, cómo apestaba en el desierto. Y yo me pregunto, eso es un misterio. ¿Cómo hacían para lavar eso cada uno en un desierto? ¿Cómo hedía? Tanta sangre, ¿sabes que la sangre hecha Chuquilla? Tanta sangre. En un desierto. Simbólicamente el santuario quedaba contaminado. Eso se hacía durante todo el año. ¿Y cuándo es que se purificaba el santuario? En el día de la expiación, que se hacía una vez al año. Eso lo encontramos en Levítico 16 y Levítico capítulo 24. Antes del día de expiación se tocaban 10 trompetas. Interesante que en Apocalipsis vemos que se tocan 7 trompetas antes de anunciar el día del juicio o el día de expiación. Hasta 2300 tarde y mañana el santuario será ¿qué? Purificado. El santuario se ha contaminado por los pecados del pueblo y porque el pueblo pequeño echó la verdad por tierra, según Daniel capítulo 8 del 9 al 13. Algo muy interesante también que quiero decir algo a ustedes, y pongan atención, para muchos va a ser una vuelta. Los pecados de toda la humanidad, ¿dónde están? Ya vimos que los pecados de los justos están en el santuario. ¿Y se metieron por medio de qué? Por la sangre de cordero. Pero los pecados de la humanidad, que no son adventistas y no son cristianos, ¿dónde están? No, en este momento, ¿dónde están? También en el santuario. Todo entra al santuario. La diferencia es de que unos pecados entraron legalmente y otros ilegalmente. Los que entraron ilegalmente también contaminaron el santuario. Y es necesario que se purifique. La diferencia es de que cuando Jesús venga por segunda vez, esos pecados que entraron ilegalmente al santuario van a ser echados ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre los mismos que lo contaminaron ilegalmente. Satanás no va a pagar por los pecados de los impíos. Satanás va a pagar por los pecados de los justos. Los impíos van a pagar por sus propios pecados. ¿Captaron? Amén. Interesante. El juicio empieza sobre los muertos justos y termina por los vivos. Y quiero decir algo muy interesante, ¿no? Algunos hermanos que se emocionan dicen, y he oído yo eso, tengan cuidado con esa clase de gente, de que el juicio de los vivos va a iniciar cuando empiece la ley dominical. En ninguna parte dice eso. Esa es enseñanza de los grupos disidentes que se han inventado eso, pero no hay ningún fundamento. Ni en la Biblia ni en el Espíritu Profecía. El juicio de los vivos, aunque es escatológico, no se sabe cuándo va a iniciar el juicio de los vivos. Tenemos la fecha del juicio de los muertos, que inició en 1844, pero el juicio de los vivos es un misterio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 al 19. Le damos ahora la cita que le di anteriormente.
Apocalipsis 11, versículos 18 al 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a quién. ¿Sobre quién inicia el juicio? Sobre los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y mire en qué contexto se dice juzgar a los muertos. Y el templo de Dios, ¿qué? Fue abierto. ¿Cuál templo fue abierto? Y el arca de su pacto, ¿qué? Se vio en el cielo. El arca del pacto. Pregunto, ¿el arca del pacto dónde estaba? En el cielo. O sea, el juicio de los muertos se presenta en relación a cuando el templo es abierto. Y quiero decirle algo muy importante. La palabra templo que estamos usando aquí, la palabra griega que Juan está usando es naos, para referirse a un templecillo o a la parte especial del lugar santísimo, no a todo el santuario, aunque todo el santuario se le llamaba templo, pero aquí Juan está hablando de una parte especial del santuario y es a la parte del lugar santísimo donde está la arca del pacto. ¿Cuándo es que se abrió ese templo? 1844, inició el juicio. Elena de Guay, en la matutina, Dios nos cuida. Página 86. Es una matutina, Dios nos cuida. Página 86, párrafo 2. Dice lo siguiente ella. Dios nos cuida. Página 82, párrafo 2. Dice: a medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando primero por los que vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, terminando con quién. ¿Está ahí la cita, hermano? Dios nos página 86, párrafo 2. Dios nos cuida, es una matutina. Dios nos cuida, página 86, párrafo 2. No se aburren, porque vamos a terminar. ¿Ya están aburridos? Dios nos cuida, página 86. A medida que los libros de memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando por los primeros que vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con qué juicio. ¿El examen con quién? Con los vivos. Cada nombre mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros que rechazados. Tremendo, hermano. Habrá muchos que creíamos que iban a estar allí en el cielo, pero no. Tremendo. Otra matutina. Ser semejantes a Jesús, página 369. Ser semejantes a Jesús, página 369. SSJ. Ser semejante a Jesús, página 369, párrafo 7. Dice lo siguiente: ser semejante a Jesús, página 369, párrafo 7. ¿Sí? Pero la palabra, bueno, leámoslo todo. Solamente son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esto involucra. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto nadie sabe cuándo le tocará a ser juzgado qué. Tengamos cuidado con lo que dice que cuando venga la ley comunicar empezar el juicio. Nadie sabe, es un misterio, dice el lenguaje. ¿Está conmigo? Nadie sabe. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todo lo que para vida o para muerte. ¿Estamos claros? El tiempo de gracia terminará un poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo y al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Se acuerdan de esa cita que vimos? Interesante. El juicio investigador. Ahora, legalmente, ¿a qué hora salen aquí, hermano? Antes de las 12. Sí.
Quería recalcar algo muy importante, hermano, que es debido a muerte. Esto es debido a muerte, hermano. Aunque usted no lo crea. Quise traer este tema por algo que está pasando en la iglesia adventista. La sierva del Señor dice que en los últimos días el diablo iba a atacar esta enseñanza, esta doctrina. Tengo citas de eso, por falta de tiempo no las leo. Recientemente, y quiero decir algo muy importante, no tengo nada personal con el pastor George Knight. ¿Cuántos han oído hablar ustedes del pastor George Knight? Es un teólogo adventista de renombre y escritor. Escribe matutinas y libros. Recientemente escribió un libro llamado Visión Apocalíptica y la castración del adventismo. Es un teólogo renombrado. Muchos compran libros. Y lo digo con respeto, hermano. No estoy diciendo que soy teólogo, pero tengo toda la autoridad para corregir y contradecir cualquier mala enseñanza que se esté propagando en la iglesia adventista. Porque Elena de White dice que la Biblia fue escrita para el erudito, como también para la gente simple, para la gente común. Significa que no solamente un teólogo puede entender la Biblia, la puede entender ¿quién? También la gente común, porque la base para entender la Biblia ¿cuál es? El Espíritu Santo. Recientemente el pastor John Knight en su libro Castración del Adventismo, página 70 a la 80, si ustedes tienen el libro, él dice algo muy interesante en su libro. Dice lo siguiente, les voy a leer lo siguiente. Esto que les voy a leer está en la página 79 de su libro. John Knight dice en su libro de que la iglesia ha estado equivocada con la interpretación tradicional de decir de que en Daniel 8:14 se encuentra el juicio investigador, como le hemos enseñado en este momento. Él dice, yo no veo ningún juicio investigador allí. Lo que yo veo es un juicio sobre el pueblo pequeño. Interesante. Le puedo citar lo que dice él en el libro Visión Apocalíptica y la castración del adventismo. Oiga lo que dice él. Esa idea me devuelve a mi auténtico problema con la interpretación tradicional de Daniel 8:14, que tiene que ver con lo que ha hecho el adventismo de la purificación del santuario. La interpretación tradicional es que la purificación es el juicio investigador de los santos. Sin embargo, por más que lo intento, en ese pasaje no encuentro ningún juicio investigador. George Knight. ¿Cuántos adventistas a nivel mundial han leído esto y quizás lo han predicado en los púlpitos? Lo dice un hombre categórico, profesional. Ah, pues es verdad. Pero Luis de Rafael Díaz, de la Esperanza, no le creen. Para que lo esté viendo en la Biblia. La ponzoña que se ha entrado en la iglesia, que solamente que alguien sea categórico y profesional, le creen, aunque lo que diga que tiene mentira. Lo que está diciendo el pastor John Knight aquí, de que la iglesia está equivocada. Votamos todos. Los comentarios bíblicos, Elena de White estaba equivocada. Todo lo que dice lo dice John Knight, la interpretación tradicional de la iglesia. No encuentro el juicio investigador. Tremendo. Pero mire lo que dice Elena de White, Conflicto de los siglos, página 420. Conflicto de los siglos, ya vamos a explicar, hermanos. ¿Dónde está el problema del pastor John Knight? Conflicto de los siglos, página 420. Observen lo que dice, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 420, párrafo 1. ¿Sí? Hermano, ¿están conmigo? ¿Están leyendo? No crean lo que yo digo, estudienlo. Tanto la profecía de Daniel 8:14
entonces será purificado el santuario. Pregunto, ¿de qué está hablando el de aquí? ¿De qué parte de la Biblia? Daniel 8:14. ¿Están conmigo? Como empezar primeramente en medio de la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo para el ministerio. Amén. ¿Están conmigo, sí o no? Voy a estar durmiendo. ¿No tienen hambre? ¿A quién le creemos? ¿A John Knight o a Elena de White? ¿Va a ser un problema este? Juicio investigador. Interesante. Elena de White dice que en 1844 inició el juicio investigador, la primera obra del juicio, la primera fase del juicio. ¿Dónde está el problema del pastor John Knight? El problema del pastor John Knight es de que no capta que en Daniel 8:14 está sobreentendido e implícito el juicio investigador de los justos, de los santos. O sea, Daniel 8:14 lo que está presentando es el juicio en una forma general, igual como Elena de White, juicio investigador, porque el juicio se hace sobre quién, es correcto, se hace sobre el pueblo pequeño y se hace sobre quién, sobre los santos. En Daniel 8:14 está implícito, está sobreentendido el juicio. ¿Estamos claros? Pero él dice que no nos ve. El problema es de que este es un ataque sutil a lo que hemos creído. ¿Saben qué significa la palabra sutil? El diablo, querido hermano y amigo, no te va a atacar en una forma abierta, te va a atacar y engañar en una forma sutil, con táctica. Tantos hermanos que leen libros y de los libros sacan sermones. Hermanos, yo no te estoy diciendo que no compres libros, que tengas cautela y que leas con cuidado los libros. Porque se están metiendo ideas muy raras dentro de la iglesia. ¿Cómo se llama el último libro que ha salido defendiendo a Alá? ¿Cómo se llama el libro? Estoy preparando un sermón sobre eso. Hay un libro que ha salido en la iglesia hoy, donde el pastor presenta, y es seguidor de Alá, según lo que presenta ahí el pastor, de que Alá es Dios. Tremendo. Hay un libro. Prepárense, hermano. Le estoy diciendo esto para que nos preparemos, hermano, porque toda la profecía está cumpliendo. Satanás, estas verdades las iba a atacar dentro de la iglesia. El diablo no va a hacer los ataques desde afuera, el diablo nos va a atacar desde aquí, desde adentro. Y como iglesia desconocemos estos temas. En la iglesia se han perdido de vista estos temas, porque de alguna manera el diablo nos ha adormecido. Estamos dormidos. Satanás atacaría estas verdades distintivas del pueblo de Dios. El santuario será purificado. En 1844 empezó la purificación del santuario del juicio investigador. Otra cita. Conflicto de los siglos, página 327. Conflicto de los siglos, página 327. Párrafo 2. Observen lo que dice Elena de White. Conflicto de los siglos, página 327. Ya terminamos, no se preocupen. Conflicto de los siglos, página 327. ¿Sí? Ahí está. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de entenderse según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta la purificación del santuario. Qué preciosa, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cuándo es el Señor decreto para restaurar Jerusalén? Todos estos temas necesitamos conocerlos, por falta de tiempo no les digo todo esto. Hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar Jerusalén se dio en el año 457 a.C. 70 semanas, que son 490 años, debía de cortarse ¿para qué? Para los judíos. A fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el evangelio de los gentiles desde que comenzó el periodo en el año 457. ¿Estamos claros ahí?
antes de Cristo, hasta el Mesías príncipe. Iba a haber en 2 semanas. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano. De que aquí Elena de White está presentando de que el juicio iba a iniciar en el año 1844. Quisiera que pusiéramos la cita, que es la cita correcta. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 327, párrafo 2. El periodo, esa es la cita, el periodo completo de los 2300 días se extendía de 457 a.C. hasta 1844, nuestra era, cuando inició en el cielo el qué? Esa cita que tenía. ¿Estamos claros? Bueno, ¿a quién le creemos? ¿Al pastor John Knight o a Elena de White? El pastor John Knight es uno de los promotores también de la OM. ¿Sabe qué es la OM? La OM es la ordenación de mujeres como ministras al Evangelio. ¿Sabe que ese es uno de los principales problemas que está enfrentando la iglesia? A pesar de que la Asociación General dijo no a la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras, muchas divisiones rebeldes que están ordenando mujeres. Y el que está incitando a que sigan con esta aportación y rebelión es John Knight. Interesante. Y la Asociación General ha decretado disciplinar a estas divisiones que están ordenando mujeres. Interesante. Hace muchos años hay una matutina también escrita por John Knight, donde John Knight decía que Elena de White había sido ordenada como pastora. Lo que me preocupa es cuántos hermanos creen estos cuentos. Y como no nos gusta leer, todos los tragamos. Bueno, pastora Elena de White. Y como yo no me quedo con lo que yo leo, empecé a investigar la historia. Y me comprobado que Elena de White nunca fue ordenada para pastora. En el libro Hijos e Hijas de Dios hay un apéndice C al final de ese libro, donde explica de que Elena de White fue ordenada no para pastora, sino para misionera, para ir a predicar el Evangelio, no para pastora. Pero él decía que Elena de White había sido ordenada para pastora. ¿Cuántos hermanos se creyeron ese cuento? Tremendo. Digo esto, hermano, porque no estoy diciendo que no compremos libros. Solo estoy diciendo, hermano, que es hora de despertar. Seamos hábiles en leer. Yo recomiendo, hermano, que en esta etapa de la historia que estamos, la iglesia debe estar leyendo la Biblia y el Espíritu por sí mejor. Ese es el consejo. No podemos confiar en nadie. Bueno, no podemos confiar. No podemos confiar. Y si lo digo con humildad, Satanás va a levantar un montón de cosas dentro de la iglesia. Eso está escrito y se va a cumplir, quiera usted o no quiera. El deber de nosotros de que preparemos nuestra vida y consagremos. Y no confiemos en nadie, sino que confiemos solamente en ¿qué? En la palabra de Dios. Espero que este tema haya sido una bendición y lo hayan aprovechado al máximo y que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Dios les bendiga, hermano.